versículo 15. Deuteronomio 32, 15. ¿Esto lo tienes? Deuteronomio 32, 15. Dice así. Dice: pero engordó Jerusún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Padre Santo, te damos gracias por este día. Damos gracias, Señor, por tu misericordia, y damos gracias también, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí, porque nos has permitido, Señor, poder reunirnos, Dios, una vez más, y también, Señor, porque nos has permitido, Padre, seguir adelante en tus caminos y en tu verdad. Dios, el día de hoy, Padre Santo, queremos pedirte, Padre, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder ver tu gloria, a poder ver, Señor, tu misericordia, Dios, tu gracia, Señor, en medio de tu palabra. Señor, solo tú eres bueno, solo tú eres grandioso, Señor. A ti, Señor, sea la gloria. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya sabes, y ya hemos estado platicando desde hace 8 días, estamos estudiando una parte muy interesante de la palabra en el libro de Deuteronomio, y es precisamente un canto que Dios le dijo a Moisés que escribiera. Y también le dijo a Moisés, dijo: vas a escribir este cántico y se los vas a enseñar al pueblo de Israel. Y entonces ellos los van a repetir, este cántico lo van a repetir una y otra vez. Y hemos estado platicando acerca de que este cántico habla acerca de la infidelidad del pueblo de Israel, pero también habla acerca de la grandeza y de la fidelidad de Dios, de la grandeza, de la gracia de Dios. Entonces, no solamente habla acerca de cosas malas, sino también habla acerca de cosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y es algo que necesitamos recordar, y es algo que también que el pueblo de Israel tenía que recordar. Platicábamos la semana pasada que precisamente esta acción, esta herramienta de una canción, es aquella que Dios utilizó para que el pueblo una y otra vez repitiera esta canción y se pudiera acordar de que pues Dios es bueno y ellos no, y de que necesitaban acercarse a Dios, de que necesitaban acercar su vida, acercar su corazón para ese rey que los había rescatado. Entonces estamos estudiando precisamente esa canción o ese cántico. Estamos estudiando cómo es que Dios les dio este cántico y que les está recordando también, y tenemos que extraer la enseñanza para nosotros, y eso es algo que pues bueno, por eso estamos aquí. Vamos a extraer esa enseñanza para nosotros. Una parte importante de este cántico era recordar lo que Dios hacía para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Él hacía? Bueno, Dios es fiel, Dios es inmensamente bueno, Dios es grande en misericordia, y eso es lo que el pueblo de Israel debía de recordar. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar también. Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, Dios es infinito en gracia. Entonces, lo que Dios hacía para con el pueblo de Israel, lo vemos en un nombre que vemos ahí también, ¿no? Que vamos a estar viendo constantemente durante todo este cántico. Lo vimos la semana pasada, y es el nombre de Dios que Él mismo dice: el Señor es la roca.
¿ok? Entonces, cuando vemos este nombre, el Señor es la roca, el Señor es la roca de Israel, es precisamente algo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Esta es una idea, un concepto que nos señala la grandeza, la fidelidad, el refugio, la provisión que Dios le daba al pueblo de Israel. Nos está recordando cómo es Dios, cómo es Él fiel para con el pueblo, cómo es que su grandeza es inescrutable, cómo es que esas características de Dios, siendo Él la roca, iban a sostener al pueblo. Porque cuando hablamos de que Jesús es nuestra roca, de que Dios es nuestra roca, significa que nosotros estamos parados, o deberíamos estar parados sobre esa roca para no ser movidos fácilmente. Entonces, durante todo este tiempo, Dios había favorecido, hasta el día de hoy, Dios había favorecido a la nación de Israel. Les había ayudado, les había hecho prosperar, aún en medio de Egipto. Si tú recuerdas en el libro de Éxodo, Dios hizo prosperar al pueblo de Israel. Aunque eran esclavos, aunque estaban allí como siervos en Egipto, Dios les hizo prosperar y fueron una nación muy grande. O sea, hablamos de alrededor de 2 millones de personas. Imagínate cuán grande era este pueblo. Más o menos León, Guanajuato, tiene alrededor de 1.800.000 personas. León, Guanajuato. Imagínate alrededor de 2 millones de personas. Piénsalo así, todo León, Guanajuato era el pueblo de Israel. Y eso es algo muy interesante, porque Dios les había prosperado. Aunque ellos eran esclavos, aunque ellos eran siervos, aunque habían batallado allí en Israel, Dios los había prosperado. Y eso es algo que es muy interesante, no solamente en Egipto, sino también después, 40 años en el desierto, Dios también les había prosperado. Aún en medio del desierto, aún en medio de una circunstancia tan difícil como Egipto, Dios había estado con ellos. Hasta el día de hoy, Dios había cumplido a su palabra. Dios había cumplido a sus promesas. Dios había sido fiel. Pero el pueblo de Israel caería en su propio pecado. Tropezaría con sus propias decisiones. Iría a perseguir lo que su naturaleza pecaminosa les sugería hacer. Y entonces, ¿qué era esa naturaleza pecaminosa? ¿Qué les sugería hacer? Alejarse de Dios. Y entonces se desviaron del camino de Dios, tomaron a Dios a la ligera. Y Dios les llama un pueblo loco e ignorante, un pueblo insensato, un pueblo que no quería estar con Dios, que no quería caminar el camino de Dios. Y la verdad es que el Señor había tolerado hasta este momento bastante la infidelidad de Israel. Dios ha tolerado muchísimo hasta este momento la infidelidad de su pueblo. Y cuando nosotros podemos identificar también la enseñanza para nosotros como iglesia, también te lo puedo decir de la misma manera. Dios ha tolerado bastante la infidelidad de su iglesia. Dios ha tolerado bastante la infidelidad de su pueblo. Aquellos que nos decimos su pueblo, Dios lo ha tolerado. ¿Y por qué? Bueno, vamos al Salmo 136. Búscalo por favor en tu Biblia. Salmo 136. Salmo 136. Salmo 136, ¿lo tienes? No lo voy a leer todo, no vamos a leerlo todo. Te voy a leer nada más unos poquitos versículos, pero vas a encontrar la idea dentro de esos versículos. Dice así, Salmo 136, versículo 1, dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Hasta ahí vamos a leer. Cuando vemos este salmo, el Salmo 136, y decimos,
es que para siempre es su misericordia. Vemos características de Dios, vemos cómo Dios ayudó aquí, vemos cómo Dios ayudó allá, y luego dice, corona estas afirmaciones, y entonces el salmista dice, porque para siempre es su misericordia. Entonces, porque para siempre es su misericordia es una frase que se repite en este salmo, se repite 26 veces, resaltando el amor inagotable, constante y eterno de Dios. Y eso significa que su compasión no tiene fin. Porque para siempre es su misericordia. Significa la compasión de Dios no tiene fin. No tiene fin. Y que no depende de los méritos humanos. Ya te lo dije hace un momento. ¿Por qué Dios es tan fiel con el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios fue tan fiel con el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios sigue siendo fiel para con la iglesia? Esto es porque para siempre es su misericordia. No depende de méritos humanos. No porque tú seas de una manera o seas de otra, entonces significa que vas a alterar la promesa de Dios. Al final de cuentas, Dios cumple sus promesas porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Entonces, la misericordia de Dios no es un acto pasajero, no es algo así como que nada más fue una vez. No es algo así como que nada más fue en aquel entonces. No, la misericordia de Dios es algo que permanece para siempre. Es una manifestación de la esencia de Dios. Dios es bueno, Él es bueno, Él es fiel. Incluso cuando el ser humano falla, Dios es bueno. Y entonces, cuando tú y yo entendemos esto, okay, yo he fallado, yo he sido infiel, mi camino ha sido torcido para con Dios, y entonces Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo fiel. Y eso es algo que tú y yo tenemos que agradecer, que Dios sigue siendo fiel. Ahora, pregunta, si es la misma situación con el pueblo de Israel que con el pueblo del día de hoy, que somos la iglesia, ¿por qué Dios nos sigue perdonando? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué Dios sigue perdonando a su iglesia? ¿Por qué Dios sigue perdonando a sus hijos? ¿Por qué Dios una y otra vez, mientras el pueblo de Israel, mientras el pueblo, su iglesia, sigue siendo infiel, por qué Dios nos sigue perdonando? ¿Por qué sigue siendo fiel con el infiel? Ahora, ¿quién es ese infiel? Yo soy infiel. Dios fue paciente, Dios fue misericordioso con Israel, lo mismo que ha sido con su iglesia al día de hoy. ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Hay una sola cosa por lo que Dios ha sido fiel. ¿Y sabes cuál es? Es por amor. Entonces, cuando decimos Dios ha sido fiel con su iglesia, Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel, Dios ha sido fiel contigo, Dios ha sido fiel conmigo, es por amor. Te voy a leer un par de versículos. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, 14. Y vamos a leer, hablando del amor de Dios. Vamos a leer qué dice acerca del amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Híjole, dice aquí que es infinito. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? ¿Qué tan alto es el amor de Dios? Más alto que lo más alto que conocemos, más grande que lo más grandioso que conocemos, más profundo que lo más profundo que hemos llegado. Y entonces el amor de Dios excede, dice aquí, a todo conocimiento. Y entonces yo no puedo entender el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios sigue siendo fiel con el que es infiel? ¿Cómo es que Dios sigue siendo Dios sigue cumpliendo sus promesas con aquel que no las merece? ¿Por qué? Por amor. ¿Te acuerdas lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16?
porque de tal manera amó Dios. Y entonces, ¿por qué Dios sigue mandando a su Hijo? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? ¿Por qué Dios sigue buscando a su pueblo? ¿Por qué Dios sigue llamando la atención de las personas? ¿Por qué cada vez más la gente va y busca de Dios? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Él nos ama. Porque su amor es más grande. Porque el amor de Dios hacia el mundo mueve la misericordia de Dios y mueve el perdón de Dios. Solamente el amor de Dios puede hacer real la misericordia del Padre. Y entonces, ¿por qué Dios sigue siendo bueno? Por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor al mundo. Y entonces, cuando el mundo desea caminar en contra de Dios, cuando el mundo desea caminar fuera de Dios, lejos de Dios, Dios sigue en su amor. Dios sigue allí, parado en lo que Él quiere para nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere para nosotros? Que nosotros podamos disfrutar de esa misericordia, de esa gracia, de una manera eterna. No lo alcanzo a comprender. No sé bien por qué Dios está así, haciendo eso. No sé. Y yo no puedo explicártelo tampoco. Lo que sí sé es que Dios te ha amado a ti y Dios me ha amado a mí de una manera incomparable, aun cuando no teníamos ni siquiera ningún mérito. Dios nos ha amado. Entonces, si estás apuntando, vamos a ver hoy el Cántico de Moisés, segunda parte, y te voy a leer en tres partes. La primera parte es versículo 15 al versículo 18, y te voy a ir desglosando un poquito de qué se trata esto y por qué también se dijo. Versículo 15 al versículo 18 de Deuteronomio capítulo 32, dice así, versículo 15, Deuteronomio 32, 15, dice: pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Bueno, la primera parte de la cual quiero compartirte es este versículo 15 al versículo 18. Primera parte, provocaron a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Provocaron a Dios, provocaron a su creador. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿De qué manera lo provocó? Bueno, lo acabamos de leer ahorita, a través de idolatría, a través de encelarlo con otros dioses, a través de desviarse en su propio corazón. Entonces, busca por favor Primera de Corintios, antes de seguir adelante, busca Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Te voy a leer a partir del versículo 1. Primera de Corintios 10, 1. ¿Lo tienes? Primera de Corintios 10, 1. Dice así. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Bueno, este pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios nos hace recordar algo, lo que estaba pasando el pueblo de Israel en lo que estamos leyendo en Deuteronomio. Y entonces en Deuteronomio el pueblo de Israel, Dios los condena, Dios los acusa de ser un pueblo infiel, de ir en pos de otros dioses, de buscar la idolatría, de sacrificar a otros dioses, de olvidarse de la roca de salvación que es Dios. Y aquí en 1 Corintios decimos que, o acabamos de leer que esa roca de salvación, esa roca es Cristo. Entonces Cristo es Dios, Dios es Cristo. Entonces al final de cuentas, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Primer parte, provocaron a Dios. ¿De qué manera lo provocaron? Bueno, te voy a dar un par de cosas que vienen aquí en este pasaje. La primera cosa que hicieron, en esta primera parte, la primera cosa que hicieron, si estás apuntando, fue engordar y dar de cosas. ¿Ok? Primera cosa que hicieron, engordar y dar de cosas. Ahora tú vas a decir, híjole, ¿eso qué significa? Bueno, vamos a ir por partes. Mira, primero, en el versículo 15 dice, mas tú Jerusún. ¿Viste ese nombre? ¿Y te suena familiar? A mí no. Por eso lo tuve que buscar. Y entonces Jerusún es una forma de decirle también al pueblo de Israel. Pero Dios habla en esta parte y dice, tú Jerusún. Y Jerusún es traducido como el recto, el que no se equivoca. Jerusún es traducido de esa manera, el que anda bien. Así podríamos traducir Jerusún. Entonces cuando dice Jerusún, le está hablando al pueblo de Israel. Y entonces de alguna manera le está diciendo, mas tú, el que no se equivoca, mas tú, el que está bien siempre, mas tú, el que no necesita corrección, mas tú me dejaste, dice el versículo 15. Tú, Jerusún, engordaste, dice, y tiraste de coces. ¿Ok? Primer cosa, engordaron y tiraron de coces. Ahora, esta manera de decir engordaron y tiraron de coces no significa esa panza que tú y yo traemos. Significa que espiritualmente engordaron. ¿Ok? Ahora, ¿qué es eso de que espiritualmente engordaron? Bueno, aún en medio del desierto, 40 años en el desierto, pero aún en medio del desierto, Dios les había permitido tener abundancia. Y mucho más, Dios le dio abundancia al pueblo de Israel cuando entraron en la tierra prometida. Y entonces les dio muchísimo, les dio, híjole, así hasta para aventar para arriba, así literalmente. Si tú vas, por ejemplo, al pasaje en Números, donde ellos se quejan y les dicen, es que no nos diste de comer carne, y es que nos estamos muriendo de hambre, y allá en Egipto comíamos carne, y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y Dios dice, ¿comías carne? Sí, ¿por qué no nos das de comer carne? Ya nos hastiamos de este pan tan ligero que se llama maná, ¿no? Y entonces Dios dijo, ¿quieren carne? Y entonces Dios les manda una nube así, una nube completa de codornices. Y entonces dice que más o menos, dice la palabra, que más o menos eran alrededor de unos 40, 50 kilómetros alrededor de puras codornices, 1,5 metros arriba, así. Del piso hasta acá, 1,5 metros de puras codornices. Y entonces la gente dice que se hastió de comer codornices. Y dice la palabra así tal cual. Es un pasaje que me llama a mí mucho la atención. Y dice, comieron hasta que la comida se les salió por las narices. En otras palabras, aunque estaban en el desierto, Dios les proveyó de abundancia. Estaban en el desierto, sí, pero eso no significaba que Dios no les iba a sostener. Y aún, fíjate, engordaron. Pero no significa grasa así como la de nosotros. Significa una grasa en el corazón. Algo que engrosaron su corazón, engrosaron su entendimiento para con Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Allá atrásito donde estamos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy,
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pausa. Eso significa engordar. Este versículo 14 es lo que pasó con ellos. Engordaron, a eso se refiere. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso significa engordar el corazón. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Eso fue a lo que Dios se refería con engordar su corazón. Ellos se envanecieron. Había tanta abundancia, Dios les dio tanto, que ellos se empezaron a olvidar de Dios. Ahora, ¿cómo es esto posible? Pues sí, sí es posible. Mira, busca Proverbios capítulo 30, versículo 8. Proverbios 38. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Dice así. Proverbios 38 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Hasta ahí, ¿vamos bien? Versículo 9 dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Ok? Aquí está hablando de una circunstancia del ser humano. Esa circunstancia es la abundancia. Y entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano tiene abundancia en su vida? Dice aquí Proverbios, y yo no creo que la palabra de Dios mienta, dice aquí Proverbios que aquel, cuando está en abundancia, dice, puede llegar a olvidarse de Dios. Aquel que está en abundancia puede llegar a olvidarse de Dios. Aunque esté caminando en el camino de Dios, aunque sea cristiano, cuando abundancia puede llegar a olvidarse de Dios. Cuando han venido, por ejemplo, hermanos de Estados Unidos, cuando han venido grupos americanos, han venido con nosotros, y entonces de repente me preguntan: oye, ¿cuáles son las cosas con las que más batallas aquí en México, aquí en Silao, en esta zona? Y bueno, ya les empiezo a decir: mira esto, mira aquello, todo este asunto. Y entonces, una vez le pregunté, el último grupo, le digo: ¿cuáles las cosas con las cuales ustedes están batallando allá en Estados Unidos? Americanos, gringos. ¿Cuáles son las cosas con las cuales batallan para que el evangelio prospere, para que la gente escuche de Dios? Y entonces me dijeron dos cosas. La primera es apatía. Dice: las personas en Estados Unidos son muy apáticos. No quieren nada con Dios, no quieren escuchar a Dios. Estoy hablando de americanos, de gringos, de estadounidenses allá. Dice: no quieren nada con Dios. Y le pregunté: ¿y por qué crees que es eso? Y dice: él me dijo, yo no me lo inventé, él me dijo, es que tenemos tanto que nos llegamos a olvidar de Dios. Llegamos a pensar, la gente llega a pensar que no necesita a Dios. Y eso ha sido un problema en los últimos años. Entonces, ahí se cumple lo que estamos diciendo. Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9 dice: no me des mucho ni me des poco, no me des riqueza ni pobreza. La riqueza me puede llegar a hacer que yo me olvide de ti. Cuando dice engordaron, cuando le dice a Israel: ustedes engordaron, significa empezaron a enorgullecerse. El ser humano tiene una situación, y esa situación es que le pasa constantemente que la abundancia y las riquezas le hacen olvidarse de Dios y de quién les ayudó, en este caso Dios. Entonces eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se olvidó de quién era Dios.
Y dice, hay un dicho en español que dice, al nopal nada más lo van a ver cuando tiene tunas. Bueno, ya se viene la época de las tunas y de los garambullos y de todo lo demás. Entonces nada más van a ver al nopal en estas épocas. ¿Por qué? Porque nada más van cuando necesitan. Y entonces la gente en muchas ocasiones solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Cuando estamos en problemas, estamos, ¡ay, Jesús! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, que no sé qué! Y entonces, cuando tenemos problemas, estamos así. Pero cuando no tenemos problemas, cuando estamos bien, por así decirlo, ni nos acordamos. Nos acordamos de darle gracias a Dios. Nos acordamos de que Dios nos ha tenido de esta manera, de que Dios nos ha dado esa paz en la cual estamos en este momento. Nos acordamos y decimos, Señor, gracias por lo que tenemos. ¿Realmente te acuerdas? Y si no te estás acordando, entonces tu corazón está engordando y se está hinchando entonces de orgullo. Y entonces eso es peligroso. No solamente en un aspecto espiritual, sino también en un aspecto material. Es peligroso que nuestro corazón se enorgullezca y se llene de grasa espiritual. La otra palabra o la otra cosa que dice, engordaste y diste de coces, ¿ok? Tal vez lo viste, tal vez no lo entiendes. Te lo voy a explicar. Yo tampoco lo entendía hasta ahora. Entonces, dar de coces es dar patadas para atrás. Bueno, imagínate, el día de hoy no hay mucho esta imagen agrícola, ¿no? De un agricultor con una yunta de bueyes o de animales o de mulas o lo que sea. Y entonces va el agricultor y va con una mano así moviendo el arado, así con una mano, y con la otra, en su otra mano tiene un palo. Y en ese palo, en la punta del palo, tiene un pico que se le llama la aguijada, o sea, un aguijón, la aguijada. Y entonces, con ese pico, le va picando a los animales atrás, o sea, acá, así, les va picando para que se vayan derechos, para que no se vayan por otro lado, porque con una mano lleva el arado y va haciendo el surco y lo va dejando derechito, pero nada más va haciendo el surco, y con la otra mano los va guiando para que no se vayan chuecos. Bueno, ese es el aguijón o la aguijada, ¿ok? Y entonces, cuando el animal, el buey, el burro, el caballo, la mula, lo que sea, cuando ese animal siente el aguijón, pues se va para un lado, ¿no? O se va derechito. Pero cuando da de coces, significa que sus patas traseras, o sea, siente el aguijón y lo que hace es hacer una patada así para atrás y patea el aguijón, patea la aguijada. ¿Qué crees que va a hacer consigo mismo pateando el aguijón, así dándole para atrás? ¿Qué crees que va a pasar con él? Con su pata. ¿Qué crees que va a pasar? Pues se va a lastimar. Él solito se va a lastimar. Entonces, fíjate bien, aquí hay una metáfora, aquí hay un aprendizaje. Dios lo que dice al pueblo de Israel, dice, tú, Jerusón, o sea, de alguna manera sarcástica, tú que eres muy recto, tú que no necesitas que nadie te diga qué hacer, tú que según has hecho todo bien y la abundancia está en ti, dice, tú empezaste a dar de coces en contra del aguijón y eso te va a lastimar. Tú empezaste a desviarte por otro lado. Esa primera cosa, engordaste, o sea, en orgullo, y diste de cosas, diciendo, yo no necesito que nadie me dirija. Eso significa dar de cosas. Yo no necesito que nadie me dirija. Yo no necesito que nadie... Quien nos quiera donar una mesita, ahí déjala. Es que era zurdo. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, tú que eres muy recto, tú que no te gusta que te digan lo que hagas, lo que tienes que hacer, o sea, eso es dar de cosas. A mí no me gusta que me digan qué hacer, cómo hacerlas. Eso significa dar de cosas. No me gusta que me digan cómo hacer las cosas. ¿Tú quién eres para decirme cómo debo de vivir mi vida? Hay gente que dice eso. Hay gente que habla, que actúa de esa manera. ¿Tú quién eres para decirme qué es lo que yo tengo que hacer?
Yo vivo mi vida de la manera como yo quiero vivirla. Eso es engrosar tu corazón, eso es engordar tu corazón, y eso es dar de coces contra el aguijón. Porque el aguijón no era para lastimar a las bestias, el aguijón era para dar dirección. Era para eso. Entonces se olvidaron de Dios, se olvidaron de quién les ayudó, empezaron a dar de coces, de patadas hacia atrás. Cuando ese animal no quiere que lo dirijan, empieza a dar patadas, y no importa hacia dónde las dé, o sea, él se va a herir a sí mismo. Y entonces cuando nosotros buscamos nuestro propio parecer, cuando buscamos nuestra propia idea de la vida, nos herimos a nosotros mismos. La segunda cosa que hicieron es buscaron a otros dioses y los amaron a otros dioses. Ahora, aquí te quiero decir algo. El pueblo de Israel no solamente se sintió fuerte para rechazar a Dios, sino que buscó otro Dios, con D minúscula. Buscó otro Dios, un pedazo de palo, un pedazo de piedra, algo que les dejara vivir y ser como ellos querían. La gente no solamente buscaba, ahora voy a buscar esta imagen está más bonita que la otra, esta me gustó más. No, la gente no buscaba eso, la gente no buscaba este Dios está más chido que este otro, hablando de imágenes, hablando de estatuas. La gente no buscaba eso, la gente buscaba cuál es el Dios que más, hablando con D minúscula, cuál es el Dios que más se identifica con mí o yo me identifico con él. Yo soy bien corajudo, entonces el Dios de la guerra, ese es para mí, porque yo soy bien corajudo. Yo soy bien lujurioso y lascivo, pues el Dios de la sexualidad, ese va a ser mi Dios. Yo soy bien vanidoso, pues el Dios del... así. Y entonces cada quien agarraba lo que quería adorar. Y entonces la gente no buscaba un monito, la gente buscaba una manera de vivir sin que nadie le dijera nada en su propia concupiscencia. La gente buscaba no una roca o un palo para adorar, sino vivir su vida como ellos quisieran sin que nadie les dijera nada. A diferencia de los animales en la yunta cuando los iban dirigiendo. Y entonces la gente el día de hoy también no le gusta que le digan cómo hacer su vida. El día de hoy la gente no le gusta que le digan cómo vivir su vida. No les gusta, no nos gusta. Y somos como esa bestia de carga. Y somos necios y somos duros. Y Dios nos ha dicho, así no son las cosas. Y nos ha dado con el aguijón. Y nosotros lo que hemos hecho es así, dar patadas hacia atrás, dar de coces así, diciendo, no te metas conmigo, yo sé lo que hago en mi vida. Busca Romanos capítulo 1, versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Fíjate lo que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que buscaron? Ellos buscaron una forma libre de vivir, sin que nadie les dijera cómo vivir su vida, porque Dios les había dicho en toda la ley de Moisés lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer, y no les gustaba. ¿Por qué la gente el día de hoy no se acerca a Dios? Porque no le gusta que le digan qué hacer. ¿Por qué el día de hoy la gente no se acerca, no quiere nada con Dios? Porque no quiere no quiere cambiar sus vidas. Es lo mismo que está pasando con el pueblo de Israel, dar de cosas. Déjame te digo algo. Cuando una sociedad hay suficiente ocio y tiempo libre en esa sociedad para vivirlo, es algo muy peligroso. No es así como que, mira, tengo mucho tiempo libre. Una civilización que tuvo mucho ocio y mucho tiempo libre fue la civilización de los griegos. Y durante ese ocio pues se pusieron a pensar y entonces sacaron muchos filósofos. Pero también al mismo tiempo tenían tanto ocio, o sea, pensamientos muy padres y todo lo demás, si tú quieres, mucha filosofía, pero al mismo tiempo también el pecado sobreabundó en Grecia.
Y entonces había una homosexualidad tan grande en toda Grecia. O sea, de tanto ocio, la gente llegó a pecar más. Bueno, entre más ocio, entre más tiempo libre, la gente dice, es peligroso ese asunto. Y ya lo dijera don Francisco Sánchez. ¿Alguien sabe quién es Francisco Sánchez? ¿Alguien le suena don Francisco Sánchez? Los que somos más viejitos, ¿le suena don Francisco Sánchez? ¿No? ¿Nadie? Tal vez lo conoces como el amigo Pancho. ¿Alguien se acuerda del amigo Pancho? Pues nada más soy yo. El amigo Pancho era un locutor de hace mucho tiempo, de nuestra época, de aquel entonces, que por ahí dejó de transmitir desde Irapuato en el año 99. Y él tenía una frase, y él decía, a ver si te acuerdas: el trabajo aleja el vicio, el fastidio y la miseria. Era una frase de un hombre tal cual, el amigo Pancho. Pero el asunto es que esa frase engloba lo que estoy hablando. O sea, entre más ocio, entre más tiempo libre la gente tenga, más se pone a pensar cosas malas, en su perversión. Y déjame decirte algo también, estamos en un tiempo donde el ocio ha crecido mucho y donde aún dentro de las iglesias ha crecido ese ocio, y eso llega a un punto donde no es bueno. Cuidado con el ocio, mi hermano, cuidado con qué haces en tu tiempo libre. Por eso buscamos servir, por eso buscamos hacer, por eso buscamos tener nuestro corazón y nuestra mente enfocados en Dios. Pero cuando hay mucho ocio, ten cuidado. Ten cuidado con el ocio en tu casa. Ten cuidado con ese tiempo, cómo lo haces, cómo lo gastas en tu casa. Ten cuidado con tus hijos, con tu familia, en tu propia vida. Te digo, dentro de las iglesias estamos en una época muy tranquila, muy en paz, por así decirlo, entre comillas, en donde no hay persecución, en donde nos podemos reunir, podemos tener la puerta abierta, podemos seguir adelante, podemos creer si queremos. Pero puede llegar un momento en donde eso ya no va a estar. Entonces, híjole, ¿qué va a pasar? Ten cuidado con el ocio, ten cuidado porque nos puede alejar de Dios. La segunda parte está en el versículo 18. Deuteronomio 32:18 dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. La segunda cosa que hicieron ellos, o la segunda parte, es dejaron la roca, ¿ok? Y la roca tiene que ver con la grandeza de Dios. Entonces la grandeza de Dios fue cambiada por la debilidad del hombre. El amor de Dios, así la roca, el amor de Dios fue cambiado por el amor de la abundancia. La dirección del Todopoderoso fue cambiada por la dirección de la perversidad del corazón del ser humano. La provisión, la roca, la provisión que Dios les dio fue cambiada por el pan duro y podrido que da la vida sumergida en la rebelión. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Cambiaron lo eterno y prefirieron disfrutar lo momentáneo. Prefirieron disfrutar el pecado en su vida, su propia perversión, y se fueron por allí. Y entonces, ¿cuántas veces la iglesia ha preferido al mundo que a Dios? ¿Cuántas veces nos importa más el qué dirán como iglesia? ¿Cuántas veces nos importa más el qué dirán que lo que Dios nos está diciendo que hagamos? ¿Cuántas veces hemos preferido destruirnos entre nosotros mismos que edificarnos en Cristo? El Señor, mi hermano, nos exhorta cada día a volver a Él, a huir de la destrucción y regresar al camino que Dios tiene para nosotros. Dios nos dice: hey, tú estás mal, regresa a mí. Ven, conóceme. Tú que estás batallando, tú que estás comiendo ese pan duro y podrido, todo mohoso, ven, yo te voy a dar algo diferente. Y entonces la gente dice: bueno, sí, quiero algo diferente, quiero un milagro en mi vida, quiero algo totalmente diferente, quiero que Dios me cambie, pero yo no quiero poner nada de mi parte. Y Dios dice: pues no. Entonces Dios está allí listo para, con el aguijón, decirnos por dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ir. Esa es su palabra. Este es el aguijón. Y entonces el aguijón está allí, ¡pum!, diciéndote lo que sí, lo que no. Y está allí.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este aguijón? Es más fácil ocultarlo, es más fácil esconderlo, es más fácil decir, sí, pero no, mejor yo solo busco de Dios, yo solo hago las cosas, yo solo me reúno, nosotros mismos, yo solo. Y entonces, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque entonces caerías en el mismo lugar que cayó el pueblo de Israel. Así, Jerusún, tú el recto, tú el que no necesita que nadie le diga nada, tú el que va bien derechito, deja de estarlo haciendo. El Señor nos exhorta cada día a huir de esa destrucción, regresar al camino que Él tiene para nosotros. Mira lo que es el corazón de Dios. Ezequiel capítulo 33. Mira lo que Dios quiere para ti. Ezequiel capítulo 33. Mira lo que Dios quiere para ti. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Ezequiel 33, 11 dice, esto es lo que Dios quiere para ti. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué tienes que morir? Dios no quiere que la gente muera. Dios no quiere que la gente esté como está. Pero la gente tiene que regresar a Dios. Isaías capítulo 55, allí atrás de Ezequiel. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿Qué es lo que Dios nos llama? Dice, el que se está portando mal, deje de portarse mal. El hombre inicuo, el hombre que nada más anda pensando cosas malas, dice, deje de pensar eso y cambie su mente, cambia tu corazón, cambia tu camino. Es lo que Dios está diciendo. Y entonces yo te diría, no cambies las maravillas de Dios por algo insignificante. El pueblo de Israel cambió la grandeza de Dios por la debilidad del hombre, el amor de Dios por el amor hacia la abundancia y lo material, la dirección de Dios, el Todopoderoso, por la dirección de la perversidad de su corazón. Dios fue cambiado por esto, por el ser humano, por Israel. Israel no quería nada con Dios. Y entonces Dios dijo, híjole, voy a traer juicio para ti. Versículo 19 al 25, tercera parte. Deuteronomio 32, 19 dice, y lo vio Jehová, o sea, cómo se habían portado, lo que habían hecho, lo habían dejado, habían engordado, estaban dando de cosas así, patadas hacia atrás. Dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre con canas. Tercera y última parte, la justicia de Dios va a llegar. ¿Ok? Mucha gente vive el día de hoy como si Dios no existiera, como si Dios nunca fuera a llegar, nunca fuera a venir, como si Dios nunca nos fuera a juzgar. Mucha gente el día de hoy vive de esa manera, sin Dios en su vida, sin juez que le esté diciendo por dónde ir. Y esta última parte, la justicia de Dios va a llegar.
No importa a dónde nos vayamos, no importa en quién creamos, no importa la edad que tengamos, la justicia de Dios llegará algún día a tu vida. Y cuando llegue ese día, la justicia, ¿qué vas a hacer? Recuerda, hay gente que dice, bueno, es que lo que haces mal aquí en este mundo, pues aquí en este mundo lo pagas. Bueno, no es así que lo pagues, pues, no es así como el karma, no creemos en eso. El asunto es que las malas decisiones, pues, tienen malas consecuencias. O sea, así de sencillo. O sea, el que siembra discordia, el que siembra destrucción, pues, ¿qué va a cosechar? Destrucción y discordia, destrucción. Entonces, eso es, o sea, no es muy difícil de entenderlo. Tú siembras sandías y te van a salir sandías. Tú siembras frijol y te va a salir frijol. No te puede salir una cosa diferente. No tenemos que ser muy filósofos, ni muy así de muy pensantes, ni muy científicos para entender que si le meto la mano al fuego me voy a quemar. O sea, no necesitamos eso. Y es lo mismo que pasa con el pueblo, con la gente. La justicia de Dios va a llegar, sí. Y entonces vivimos como si no nos importara. Vivimos las personas como si nunca hubiera llegado, nunca fuera a venir Dios, como si nunca Él hubiera dicho, voy a regresar y los voy a juzgar. Sí, sí, además, Fíjate lo que dice, desde hace más de 2000 años, Segunda de Pedro, búscalo. Fíjate lo que decía la gente, Segunda de Pedro, capítulo 3, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3. Te voy a leer casi todo el capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Lo tienes? Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, el día del Señor vendrá. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y del Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está Dios que dijo que iba a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, desde hace mucho tiempo, desde que papá vivía y se murió, todas las cosas están así igual, permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5, dice, estos que se burlan, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por ella, por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando acerca del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. Cuando está hablando acerca de la creación en el pasado, dice, antes Dios estableció un juicio para el mundo y vino el diluvio. Y la señal de Dios, el arco iris está allí, el pacto de Dios. Ya nunca más la tierra se va a destruir por causa de un diluvio y por agua, pero nunca prometió que no sería destruida por fuego. Y lo que dice aquí en Segunda de Pedro es que cuando el juicio de Dios venga, cuando el juicio de Dios llegue, el fuego será
el primer elemento que Dios utilice para la destrucción. ¿A dónde van a ir los impíos? ¿A dónde van a ir aquellos que no creyeron en Dios? Al infierno. ¿Y qué hay en el infierno? Una alberca con cocas. ¿Qué hay en el infierno? ¡Fuego! Y un lago de fuego que nunca se apaga. La justicia de Dios va a llegar algún día. Ten eso en tu mente y en tu corazón. Pero la paciencia de Dios es muy grande. La misericordia de Dios es para siempre, lo acabamos de leer. Y es ahí donde nos sostenemos en pie, en su misericordia, en su gracia. Pero también tenemos que recordar que Dios no puede ser burlado y traerá consigo el pago justo a cada uno. A cada uno Dios en su justicia nos va a traer. ¿Qué pasó con nuestras vidas? Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Te lo leo. Romanos 2, 5. Romanos 2, 5. Fíjate lo que dice. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios traerá el justo y pago a nuestras vidas, y algún día va a llegar. No puedes evadirlo, no puedes esconderte. De Dios no podemos hacerlo. El rostro de Dios se apartó del pueblo de Israel, y los únicos que obtuvieron de abandonar a Dios, lo único que obtuvieron de abandonar a Dios fue destrucción y fue vergüenza. ¿Qué es lo que nosotros buscamos el día de hoy? ¿Qué es lo que buscas de una manera personal? ¿Buscas seguir haciendo lo tuyo? ¿Seguir caminando en tu propio camino? ¿Qué es lo que buscas en tu vida? Como iglesia, todos juntos, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos caminar? ¿Qué es lo que buscamos hacer? Y una última pregunta: ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida? Llegará el día del justo juicio de Dios y pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Va a llegar ese día. Crean o no crean en Dios, va a llegar ese día. ¿Y tú qué vas a hacer? Bueno, quiero invitarte a algo. Cierra tus ojos, por favor. Si tú, de alguna manera, has entendido esta palabra y dices, yo quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas diferentes, yo quiero realmente vivir mi vida de una manera diferente, estoy cansado. Muchas veces Dios me ha hablado, muchas veces Dios ha buscado mi corazón y mi rostro, pero la verdad yo nunca he hecho caso. Si tú eres uno de esos, si Dios te está hablando hoy a través de otra palabra, no solamente esta, quiero invitarte a que regreses, a que hagas lo que Dios te está diciendo. Ahí está la roca, que es Jesús. Ahí está la roca de salvación. Ahí está. Y Dios quiere rescatar tu vida.
agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Si tú quieres dejar tu vida atrás, si tú quieres realmente cambiar, acércate, ven al final acá conmigo. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si algo está pasando allá adentro de ti, ven, queremos orar por ti. Gracias, Señor, por este día, y gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Dios, por dejarnos, Señor, escuchar tu voz. Señor, hoy queremos volcar nuestra vida, nuestro corazón a ti. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el imperio y la autoridad. Señor, no hay nadie como tú. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén, pues no te vayas, no te vayas. Recuerda, tenemos algo que compartir para todas las mamás. Entonces, pues ahorita van a organizar, van a poner unas mesas, unas sillas, para que todos se vayan sentando también.